Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su canal predilecto de Ingeniería Industrial, todo sobre Ingeniería Industrial. Yo soy el ingeniero Alejandro Briones y me da muchísimo gusto volver a estar frente a una pantalla viendo las presentaciones, grabando un video para todos ustedes. Me da muchísimo gusto y me da muchísimo más gusto informarles que ya por fin llegamos a las 4000 horas de reproducción. Ya estamos dentro del programa de partners de YouTube. Me da muchísimo gusto porque es algo que llevamos trabajando ya varios tiempo, ya algunos años. No estoy para contárselo ni ustedes para saberlo, pero ya es una escapadita más. Ya sabemos que si trabajamos aquí, probablemente algo pueda caer de gotas, ¿no? Entonces, pues nada, me verán aquí más seguido. Me da mucho gusto que sigan viendo este canal. Me da mucho gusto que sigan viendo los videos, que el video de introducción a la ingeniería industrial siga con tan buena recepción por su parte. Gracias, infinitas gracias a todos ustedes. Y bueno, ya estamos aquí en un video más. ¿De qué hablaremos hoy, ingenieros? Hoy hablaremos sobre la ergonomía industrial. ¿Qué es la ergonomía? ¿En qué consiste? ¿Qué métodos de medición hay o qué métodos de evaluación existen para poder llevar a cabo un buen estudio, una buena práctica de la ergonomía industrial dentro de los lugares de trabajo, ya sea en tema de espacios industriales, empresariales, industria privada, sector público? La ergonomía está presente en todos lados. Yo soy muy partidario, muy creyente del dicho que dice: el diablo está en los detalles, y este es uno de esos detalles en la industria que no podemos dejar pasar, porque si nos centramos en perfeccionar los detalles de la ergonomía, de las posturas y de las cargas que tenemos en nuestro día a día, en nuestras actividades diarias, podemos volver más eficiente nuestro trabajo. Y aquí les voy a explicar cómo. Bien, ¿qué es la ergonomía? Bueno, primero, la ergonomía industrial, optimizando el trabajo para el ser humano, es el título de esta clase. O ergonomía industrial. ¿Qué es la ergonomía industrial? La ergonomía industrial busca adaptar el trabajo al ser humano, no al revés. Esta disciplina científica optimiza la interacción entre trabajadores y su entorno. ¿Cómo es esto? No va a ser el mismo tipo de ergonomía o las mismas aplicaciones o el mismo entorno, el mismo contexto o el mismo caso de aplicación de los cálculos en una industria metalmecánica que en una oficina de marketing. En ambos lugares es de suma importancia considerar las posturas y las cargas o trabajos que se hacen. Sin embargo, por obvias razones, un trabajo de oficina puede llegar a ser menos demandante físicamente que un trabajo en la industria de cualquier tipo, si está en el patio o si es un cargo operativo. Pero la ergonomía no únicamente se limita, como vemos aquí en la imagen del lado derecho, a estar trabajando en bodegas, en fábricas, en almacenes, en centros de producción. No únicamente nos centramos y nos quedamos en eso. La ergonomía aplica desde la postura que tenemos al sentarnos en nuestra silla giratoria de oficina. Pues obviamente no podemos estar sentados como camarones. Eso la vi hace poquito. Prohibido sentarse como camarón, o sea, con la espalda encorvada hacia enfrente. Si tenemos una mala postura porque la silla no está a nuestra medida, porque no es la silla correcta, porque la mesita está más chiquita que lo que nosotros medimos, en mil razones que hay, es importante considerar la ergonomía en todos los puestos de trabajo, ya que esto mejora la salud laboral y aumenta la productividad en los entornos laborales, no únicamente en los industriales, en cualquier entorno laboral. ¿Qué es la ergonomía? Bien, de acuerdo a esta presentación y las definiciones, la ergonomía es la ciencia de la adaptación, adaptar los entornos de trabajo a nuestra conveniencia, a nuestras posturas, a nuestra comodidad. Estudia cómo adaptar equipos, tareas, ambientes y capacidades humanas, considerando las limitaciones físicas y mentales de los trabajadores y o colaboradores, como le gusten decir en su empresa. Tiene un enfoque interdisciplinario, ya que combina la ingeniería con un poco de medicina, psicología y diseño industrial y diseño en general. Hay que considerar para cualquier solución en tema de ergonomía, por ejemplo, que una persona le queda bajita la mesa. Ok, podemos crear o inventar o aplicar o implementar en ese mismo artefacto alguna función o algo que haga que se levante con un botón. Ya ven que está muy de moda eso, que los escritorios suban con unos botones. Bueno, alguna manera arcaica, alguna extensión se le puede poner. El punto es solucionar. Yo soy fiel creyente de eso, no importa cómo, siempre que vaya por la vía legal y pueda solucionarlo de la mejor manera y más accesible, hazlo, adelante. Ya después vemos cómo se pule. Pero mientras dé soluciones, se vale mezclar cosas, se vale siempre y cuando estén sustentadas y justificadas de por qué lo estás haciendo, ¿no? Si propones hacer una cosa que evidentemente es una pendejada, evita proponerla. Está bien que ninguna propuesta es incorrecta, sin embargo, si hay gente con conocimiento de lo que habla. Entonces no podemos tampoco agarrarnos a decir, vamos a redescubrir la rueda, ¿no? Vamos a inventar el hilo negro. No, hay que tomar los conocimientos de estas disciplinas, de estas materias, de estas asignaturas, ingeniería, medicina, psicología y diseño, para crear soluciones integrales a los problemas de ergonomía. ¿Por qué? Porque hay que darle solución al problema central. ¿Cuál es el objetivo o problema central? Buscar el equilibrio entre la salud, confort y eficiencia, priorizando el bienestar sin sacrificar la productividad en los entornos de trabajo, en el ambiente laboral. ¿Ok? ¿Qué les
les puedo decir a grandes rasgos sobre la ergonomía? Bien, la ergonomía es esa ciencia que estudia las posturas. Si ustedes me preguntan a mí, ingeniero, ¿qué es la ergonomía en sus palabras? La ergonomía es esa ciencia, es ese campo de estudio que, valga la redundancia, estudia las posturas, las cargas, los esfuerzos, el movimiento, el desgaste que hay en las actividades del día a día. Yo lo tengo muy presente porque, nuevamente, soy fiel creyente de que si uno va a estar haciendo o está haciendo una, llamémosle, una reestructuración de operaciones, un diagrama de flujo de las operaciones, y queremos aplicar técnicas de mejora continua a nuestros procesos, a nuestro proceso de actividades, yo creo que es importante de verdad considerar las posturas, los movimientos, las poses, el espacio de trabajo mayormente fijo en el que van a estar o su entorno. ¿Por y para qué? Porque de esta manera sabemos a qué están expuestos de acuerdo a su entorno todos los trabajadores, y para poder diseñar espacios de trabajo adecuados para que se desenvuelvan correctamente. No me lo van a negar, estén en el trabajo que estén, todos, si no nos sabemos sentar bien, a la larga, un mes, 2 meses que vayamos continuamente a la oficina sin descansar, trabajando las 8 horas, la espalda baja empieza a cobrar facturas si no nos sabemos sentar bien. No hay nadie que me lo niegue. Si no nos sabemos sentar bien en las sillas de oficina, aunado a esta explicación tan corta y breve y sin tanto fundamento, hay que considerar que no depende de nosotros esa silla. Entonces tampoco es como que podamos decir o llevar nuestra propia silla, ¿saben? Tenemos que estar estamos como las herramientas y el equipo de trabajo lo permite. Así de simple. No vamos a invertir en una silla especial para nuestro entorno de trabajo si el día de mañana nos pueden dar una patada en el trasero y ni las gracias nos dan. Entonces, pues hay que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, con lo que nos dan. Y entre esto hay que cuidar las posturas, los esfuerzos y los movimientos. Les digo, va muy de la mano para mí, con el tema del diagramado de operaciones o el rediseño de un proceso de operaciones, una actividad. Sí, una actividad industrial, porque si tú logras identificar los movimientos de la parte del tren superior o tren inferior, primero ya tienes los movimientos, los micromovimientos, los microtimblings creo que se llaman, es el nombre correcto. Tremblinks, que son esos pequeños movimientos que hacemos con las manos en la parte del tren superior. Esto se estudia con el RUMA, si no me equivoco, ya lo veremos ahorita, no se preocupen. Muy por encimita porque es muy profundo y yo no soy experto, pero me animo a hacerlo porque les quiero explicar cómo funciona y cómo aplica la ergonomía, no solo en la industria, sino en cualquier empresa, en cualquier ambiente de trabajo. Pero bueno, no me distraigo más, continuamos. Si preguntas, dudas, ya saben aquí en los comentarios. ¿Cuál es la importancia de estas prácticas de ergonomía en la industria? Bien, nos proveen de beneficios para la salud, ya que nos previenen lesiones musculoesqueléticas, reducen los trastornos por movimientos repetitivos y disminuye la fatiga física y mental. Es lo que les digo, cuando estudiamos a detalle la postura, las cargas, los esfuerzos, la fuerza aplicada, encima de que podemos hacerlo con menos tiempos, con menos movimientos, con menos pasos, los procesos, también nos sirve para saber y tener en consideración las medidas de las áreas de trabajo, porque ya sabemos que es algo tan repetitivo, tan cansado, que lo mejor que podemos hacer como supervisores, dueños o encargados de la empresa es adaptar el entorno del ambiente de trabajo, más que ambiente, a las necesidades de las personas que van a estar ahí. Ojo, no de todos, de las personas que son las que usan eso. Por eso es muy importante hacer los estudios de manera personal y de manera general por área o por actividad, para ir midiendo a cada uno y luego de manera específica. Continúo. La ergonomía sí tiene un impacto en la productividad. Ayuda a mejorar la eficiencia operativa, ya que las mejores posturas evitan dolores y hacen que un trabajador sea más eficiente, reduce los tiempos muertos derivados de malestares y molestias musculares y minimiza los errores por fatiga e incomodidad. Va muy de la mano con la comodidad de la postura, con la comodidad del trabajador, del colaborador. Y en cuanto a dinero, en las ventajas económicas, disminuyen los costos por ausentismo, porque no van a tener que ir al doctor, ya que van a estar muy cómodos y con su espalda muy relajada. Reduce gastos médicos y compensaciones, no es necesaria la incapacidad. Aquí hago una breve historia. Las posturas son muy importantes y de verdad es muy importante que los centros de trabajo, sea el que sea y sea el trabajo que sea, se tome el tiempo de estudiar las posturas y las herramientas o equipo de trabajo o móviles o maquinaria con la que cuenten, porque sí es necesario adaptarlo a las necesidades de las personas que lo conducen, manejan, están o usan. Caso de una persona muy cercana, era conductor de una línea de transportes de esos que viajan entre estados, queda incapacitado por, creo, si no me equivoco, un escalón
creo que estaba mal unos centímetros, o sea, era más alto que el promedio, que el estándar que debería de existir en cuanto a escalones, porque no sé si sabían, hay como que estándares para todo y hay unas medidas estándar para entre qué distancias o qué altura debe de tener un escalón. Muchas cositas para centros de trabajo, no las invento yo, lo dicen las NOM, lo dicen las normas en general mexicanas, normas oficiales mexicanas, NOM, ya vienen establecidos, igual que eso, cómo deben de ir pintadas las líneas amarillas, las señalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta persona cae en una incapacidad y pues gana, o sea, ¿cómo se llama? Lo pensionan por enfermedad o jubilan por enfermedad. Bueno, el punto es que le empezaron a dar dinero. ¿Y saben por qué? Por un escalón que estaba más alto, 1 centímetro creo, una cosa así. Incapacidad 2 años y luego la jubilación por enfermedad. ¿Pensión por enfermedad o pensión? La pensión por enfermedad. Y ya, desde ahí vive feliz, sigue haciendo sus chambas. Veámoslo como una historia triste para el dueño de la empresa, una historia feliz, entre comillas feliz, porque esta persona al final del día y al final de esta historia sacrificó su salud. Sí se jodió la rodilla y tiene que usar un bastón, creo que se la operaron inclusive. Y bueno, son unas por otras, ¿no? Pero por eso les digo, la ergonomía es muy importante, tanto para el cuidado del trabajador como para el cuidado de nuestras finanzas, y es que somos pequeños capitalistas, dueños de empresas y o negocios. Principios antropométricos de la ergonomía. La ergonomía se basa en 3 principios antropométricos. Antropométrico, no les voy a mentir, es el estudio de las mediciones y proporciones del cuerpo humano para evaluar el estado físico de una persona y su composición corporal. Les dije, yo no soy un experto en esto y trato de ser lo más claro posible. Por lo mismo, me dispensarán que use Google. Los principios antropométricos son 3 en la ergonomía. Las mediciones corporales. Las dimensiones físicas varían entre personas. Por lo mismo, las estaciones de trabajo deben de adaptarse a las diferentes necesidades de las personas que van a utilizarlo. Es lo que les decía. Hay que hacer las mediciones y adaptar las áreas de trabajo o más bien de acuerdo a la persona que va a estar ahí. Ajustabilidad. No únicamente tenemos que entregarlas adaptadas desde un inicio nosotros como encargados o supervisores. Hay que permitir que el mobiliario sea adaptable, sillas, mesas, herramientas, que todo sea fácil de ajustar de acuerdo a las necesidades del momento de la persona que lo está utilizando. Quizá no podemos una área de trabajo específica adaptarla meramente a una sola persona, porque puede que más durante muchos turnos, si es una actividad repetitiva o de operaciones continuas con mucha rotación de personal en el día, pues no se puede hacer una sola persona. Sin embargo, podemos hacer que todo el mobiliario que esté ahí, o la gran mayoría, sillas, mesas, herramientas, que se puedan regular en cuanto al o en cuanto a dimensiones para hacer más fácil el manejo. Otro ejemplo muy burdo de la importancia de la ergonomía lo podemos ver en el hogar. Si ustedes son relativamente altos o una estatura promedio 1,73, 1,75 y su lavabo de la cocina o el fregadero de la cocina, el lavabo del baño, lo sienten muy bajito, díganme si no que cuando se laven las manos o hacen alguna actividad en esos lugares, la espalda les empieza a doler porque se tienen que estirar hacia abajo, se está tensando. Entonces es importante, y yo lo he pensado muchas veces, seguramente alguien ya lo hizo y seguramente ya existe. Carajo, debería de haber la posibilidad de que los fregaderos de la cocina se regulen en cuanto a altura, porque no todos medimos lo mismo y eso sí genera una molestia. Mismo caso, podemos verlo aquí con el señor de la imagen del medio. Supongamos que eso, ahí se puede ver inclusive, vamos a ver. Sí. Vamos a creer que esto es un pistón, no es algo que hace que esto se pueda elevar o reducir en tamaño, ¿no? En altura. Entonces hay que procurar que las herramientas de trabajo, y si no están, sugerirle al encargado, al supervisor de seguridad, a la persona que está a cargo de nosotros: oye, necesito que este pedo sea ajustable para que no me duele la espalda, para que esto, para que el otro. Independientemente de que eventualmente puedan tener repercusiones contra nosotros por pedir lo mínimo en el trabajo, bueno, ahí no está de más. Si pueden y tienen la posibilidad de comentarles a sus superiores que la ergonomía es importante para que se desempeñe mejor, háganlo, porque realmente la comodidad va ante cualquier cosa. Si no estás cómodo, ¿cómo vas a realizar un trabajo de manera continua, repetitiva durante 8 horas? Es imposible, es aturdidor. Y bueno, las zonas de alcance. Los objetos frecuentes deben estar al alcance óptimo. No vayas a hacer que una persona vaya por la herramienta a una bodega y esa bodega esté a 20 metros de su área de trabajo. Los trayectos van a ser pesados, eso también involucra un desgaste físico, la persona se va a desgastar, se puede caer, pueden pasar muchas cosas. Lo ideal es tener los centros de trabajo de manera distribuida para que en un caso como este, las herramientas, existan diferentes almacenes dependiendo de las áreas de trabajo, en donde los trabajadores, los llamémosle colaboradores, empleados, maquiladores, puedan acudir sin tanto trayecto. También deben de ir pintadas las líneas amarillas con el fin de reducir trayectos, siempre buscando la ruta más óptima y pues vaya, que todo esté bien ubicado para todos.
las personas involucradas, ¿no? Biomecánica aplicada. La ergonomía también tiene un estudio de biomecánica aplicada, cosa que no vamos a ver aquí a profundidad, pero les comento. La biomecánica aplicada estudia el análisis contempla un análisis de fuerzas. Un análisis de fuerzas es un cálculo de cargas sobre músculos y articulaciones, en donde utilizamos la fórmula de física. Fuerza es igual a masa por aceleración para evaluar los esfuerzos. Aquí podemos verla. F es igual a m por a. Fuerza es igual a masa por aceleración, donde evaluamos los esfuerzos. Optimización de movimientos. La biomecánica nos ayuda a rediseñar tareas para eliminar posturas forzadas. Es lo que les decía, cuando empezamos a analizar los procesos a detalle, el diablo está en los detalles. Podemos decir, mira, igual este movimiento no es tan necesario, igual y estas manos pueden ir más arriba, igual y esto sí se puede subir, evitando torsiones y extensiones extremas del cuerpo. La reducción de fatiga. Contemplando la biomecánica aplicada, el análisis de fuerzas y que tenemos que buscar una optimización en los movimientos, todo esto lleva consigo la reducción de la fatiga, y si se reduce la fatiga se reducen los problemas de salud, el desgaste físico, y los ciclos de trabajo-descanso se vuelven más efectivos, generando mayor productividad en cuanto a operaciones de producción. Y bien, ¿cómo medimos? Porque todo en este mundo de la ingeniería se tiene que medir para poder mejorar. ¿Cómo medimos la ergonomía? ¿Cuáles son esas herramientas de evaluación ergonómica? Hay 6 en este pequeño círculo, solo podemos observar 4 y se los platico muy breve. El sistema OWASP, que analiza las posturas de todo el cuerpo, identifica configuraciones corporales y potencialmente dañinas. La ecuación NIOSH nos ayuda a calcular los límites seguros para el levantamiento manual. Considera distancia, frecuencia y condiciones del entorno. El método OCRA evalúa movimientos repetitivos, cuantifica riesgos en tareas cíclicas de alta frecuencia. Y el método RULA evalúa riesgos en extremidades superiores. Puntajes mayores a 7 requieren intervención inmediata. ¿Qué es todo esto? Bueno, como sabía que podría generar ciertas dudas, aquí les traje una pequeña explicación con imágenes de lo que es cada una de estas herramientas de evaluación ergonómicas avanzadas. Complementando lo que acabamos de ver, estas son las herramientas un poquito más desglosadas para que ustedes también tengan una idea de la función de manera gráfica, cómo se puede aplicar y cómo deberían de hacerlo o de aplicarlo. Ahorita después de esto les voy a mostrar unos ejemplos muy prácticos en Google, ya los tengo ahí vistos. Les adelanto, es un poco tedioso entenderlo, yo batallé un poquito, lo tuve que volver a reestudiar varias veces ahorita en estos 3-4 días. La verdad es muy bonita la ergonomía, estudiarla, aplicarla, ver por el bienestar del colaborador y claro también por el bien de la empresa, que lo que estemos haciendo de trabajo salga bien, que sea lo mejor que podamos dar. Y esto de la ergonomía mezcla tener contento y cómodo y a gusto al colaborador y que no sea tan costoso para las empresas. Es interesante. Bueno, el OWASP, postura corporal. El sistema de medición OWASP, sistema OWASP de medición, analiza la postura de todo el cuerpo del trabajador para identificar riesgos. Clasifica las posturas en categorías de acciones para intervención. Haremos las pausas uno por uno, miren. OWASP, no OWASP, OWASP. Aquí está. Permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adaptadas durante el trabajo. A diferencia de otros métodos, sí mi amor, de otros métodos de evaluación postura como RULA o REVA, que ya los veremos también, que valoran posturas individuales. Recuerden que RULA es del tren superior y REVA creo que es del tren inferior. OWASP se caracteriza por su capacidad de valorar de forma global todas las posturas adoptadas. Fundamentos, método observacional. Parte de la observación de las diferentes posturas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea en intervalos regulares. Las posturas observadas se pueden clasificar en 252 posibles combinaciones según la posición de la espalda, brazos y piernas del trabajador, además de la magnitud de la carga que manipula. Aplicación del método, bueno, todo esto se los voy a dejar porque es un sinfín. Lo voy a leer porque en teoría el RULA y el REVA y todos esos son básicamente estudios de trenes inferiores y trenes superiores. Traen tablas, traen movimientos, es lo que les digo. Aquí ya empieza a ponerse un poquito tedioso, un poquito complicado porque es un tema de observación. Entonces tienes que ser, a mi parecer, muy pistola para saber identificar los tipos de movimientos. ¿Saben quién creo yo que podría entenderle bien este pedo? Algún ingeniero que tenga conocimientos de fisicoculturismo por el tema de las posturas. No sé, se me ocurre
que como son personas que se centran en el tema de cargas, posturas y que la espalda recta y que encórvala y que así y que asá, probablemente puedan tener una noción más profunda de las posturas y aplicarlas en el entorno de trabajo. Por eso les digo, un ingeniero que tenga conocimiento de fisicoculturismo o alguna cosa así. Pues aprovechando, miren, les adelanto que aquí está el Lowas, Rula y Reva. Entonces vamos a ver el Rula. El Rula aquí también nos dice que uno de los factores del riesgo, evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Por ello es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopte el trabajador en el puesto. O sea, son posturas individuales. Y el método Reva evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Por ello es necesario seleccionar. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Se seleccionan aquellas que a priori supongan una mayor carga una carga postural, bien por su duración. Y esta dice... Entonces, ¿cuál es la diferencia? Diferencia Rula versus Reva. A ver... Su alcance. Rula se enfoca principalmente en las extremidades superiores y sus posturas, mientras que Reva en todo el cuerpo, incluyendo piernas y tronco. Y miren, estas son las tablas como se miden el Lowas y el Reva. Aquí cómo lo evaluamos, evaluación B, bla bla, más tablas. Sí, es tedioso. Aquí les voy a dejar las bibliografías abajo. Aquí les voy a dejar las bibliografías abajo para que lo vayan a checar. Pero sí, por eso les decía que se los quiero dar muy por encimita y claro, darles el recurso. Recuerden que también está ChatGPT o cualquier IA generativa que usen para poder preguntarles más cosas. Y si yo tengo alguna respuesta y ustedes tienen alguna pregunta, aquí abajo en los comentarios, yo trataré de responderles, ¿ok? El método Rula es un método rápido para evaluar el riesgo de trastornos musculoesqueléticos y se enfoca en las posturas del cuello, tronco y extremidades superiores. Y el Reva, evaluación corporal total, diseña para evaluar tareas con movimientos cambiantes y posturas inestables. Considera todo el cuerpo, incluyendo piernas y equilibrio. Es uno más completo, el otro de extremidades superiores es más como trabajos de manos, de la cintura para arriba, y el otro es todo el cuerpo, incluyendo cargas. ¿Y qué más? Método Okra o sistema Okra, método Okra, sí, y ecuación NIOSH. Método Okra, movimientos repetitivos. Este es un índice que cuantifica el riesgo asociado a los movimientos repetitivos de las extremidades superiores. Es fundamental para tareas cíclicas. Y el NIOSH es el levantamiento manual. Es una ecuación para determinar un límite de peso seguro para el levantamiento manual de cargas. Ayuda a prevenir lesiones de espalda y hombros. Pues sí. ¿Y qué sigue en la ergonomía? Disculpen que no me profundice o que no me clave tanto en el tema de NIOSH y Okra. Ya vieron que sí está un poquito tedioso, y lo mejor yo creo que puedo hacer, además de dejarles este video con experiencias, opiniones y puntos de vista, es dejarles las bibliografías para que ustedes puedan indagar un poco más y generar sus propias incógnitas para darles solución. ¿Cuáles son las tecnologías o qué pinta para el futuro del diseño ergonómico? Bien, las nuevas tecnologías para el diseño ergonómico nos permiten simular objetos, artefactos, espacios de trabajo, maquinaria con tal precisión a la idéntica. O sea, podemos hacer simulaciones con tal precisión a la idéntica antes de implementar los cambios para no hacer gastos innecesarios, no hacer retrabajo y abaratar costos en general. Herramientas o tecnologías que nos pueden ayudar a hacer mejor un trabajo, un estudio y aplicar la ergonomía en los centros de trabajo es el modelado 3D, adaptando las formas y figuras a la forma del cuerpo del trabajador, la captura del movimiento para identificar cuáles son los movimientos exactos o cuál es el flujo de movimiento que tiene una persona, hacia qué lado se inclina más, cuáles son sus posturas, cuáles son sus posturas bases, su grado de inclinación, todo eso. La realidad virtual para diseñar entornos ficticios y dar la sensación de que uno está trabajando para ver cómo se desempeñan los colaboradores en esos entornos simulados, ayuda a la revolución del diseño ergonómico dentro de cualquier centro laboral, ya que al enfocarnos en el diseño enfocado meramente al usuario final, al colaborador, podemos obtener mejores resultados
como ya lo había comentado. Este uso de tecnología se ve más en casas de diseño industrial. Sí, llamémosle casas o agencias de diseño industrial especializadas en trabajarla a diseñadores o empresas de sillas o empresas pues de espacios o maquinaria de trabajo. ¿Con qué fin? Con el fin de, desde la fabricación, darle ese valor agregado para que cuando las industrias los compren, estos productos, estas máquinas, estos vehículos ya estén regulados y adaptados a los trabajadores. Si bien no de manera personalizada, que ya incluyan los ajustes o la forma de regular o la forma de ajustar estas herramientas, maquinarias, vehículos al uso de cada uno en el momento respectivo. Casos de éxito. ¿Cómo podemos notar que la ergonomía funciona dentro de la industria? En el sector de la manufactura, cuando mediante la intervención de la ergonomía rediseñamos las estaciones con análisis antropométricos para reducir las distancias de traslado, los movimientos, las cargas y los esfuerzos, se puede notar, y estos son casos que la IA y en estudios vimos, y sí es como lo más acercado. No les digo que sea 100% seguro, sin embargo son resultados muy estimados a lo que se puede observar en muchos casos prácticos, muchos casos reales. Nos dice que esto genera o como beneficio nos da un 40% menos de quejas por fatiga, ya que al no caminar tanto, al no estar cargando tanto durante mucho trayecto, al tener todo cerca, al tener las mesitas adecuadas a la altura correcta, las sillas muy cómodas, pues bueno, las quejas, las molestias se reducen. En las oficinas, si el mobiliario es ajustable y metemos un poquito ahí de ergonomía también para trabajar la gestión del tiempo, podemos reducir los dolores lumbares. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, cuando tenemos las sillas de oficina o las mesitas ajustables, pues estamos más cómodos, hacemos las cosas más rápido, no te quieres parar de tan cómodo que estás. Y todo esto como consecuencia nos evita dolores musculares, dolores lumbares principalmente. En la distribución, las zonas de picking con ayudas visuales. La ergonomía no únicamente se trata de hacer todo más cómodo, sí se trata de hacer todo más cómodo para el usuario final y ve a ese usuario final como colaborador, o en el caso de la distribución y en una zona de picking, ayudas visuales, la señalética. Tomemos de ejemplo un caso muy habitual, las zonas de pick and go de un H-E-B o de algún supermercado. Están cerca de la entrada principal, están cerca de donde despachan para que el flujo sea continuo y el despacho sea rápido. Van muy señaladas para que las personas tengan la cercanía, sepan dónde están las cosas, y de esta manera los tiempos del trayecto, la frescura de los alimentos, la carga y descarga de los productos implica menos desgaste físico. Y al tener bien ubicadas las áreas, que la gente sepa que aquí son las zonas correctas de picking, que aquí es donde se debe que hacer, la productividad aumenta un 25%. No es mucho, pero es algo más que cero. Y en el sector, en la industria automotriz, las herramientas asistidas y la rotación de tareas. Algo que se puede hacer en cualquier industria en la que se requiera mucho desgaste físico, metalmecánica, petroquímica, automotriz, aeronáutica, es como dueños, como supervisores, como encargados, como gerentes, por favor, por el amor de Dios, cómprenles herramientas automáticas a sus trabajadores. No mamen, el trabajo manual debió de haber acabado hace un chingo. Ahorita nada más es para que las personas usen su taladro automático, usen su desatornillador automático, usen sus cosas automáticas de la manera correcta, con la maña y el uso correcto que han desarrollado por tantos años, porque de esta manera los tiempos se reducirían muchísimo. Que no me es rentable porque es muy caro, por Dios. Siempre que se trata de un negocio hay que ver por el bienestar del empleado. Y en este caso, hablando de las industrias pesadas, llamémosle así, industrias de mucho esfuerzo, de mucha fuerza y de mucho esfuerzo. Si reducimos los tiempos y el desgaste físico, el retorno de inversión puede llegar a ser superior al 200%. Entonces, ¿la ergonomía afecta a los costos y al dinero de las industrias? Sí. De manera directa, quizá mucha gente no lo toma en cuenta, pero si nos metemos a profundidad en la ergonomía, podemos darnos cuenta de que si el entorno de trabajo está bien configurado, todos están cómodos, no habría manera, motivo, razón o circunstancia de que no hagan bien el trabajo, o mejor, de como uno se los está pidiendo. No habría queja, no habría motivo, razón o circunstancia de que digan es que no puedo porque tal cosa, es que me duele, es que tal. Podrán decirnos que no por falta de equipo, por falta de material, pero porque les duele la espalda, eso sí que no. No en mi turno, señores, no en mi turno. Implementación práctica. ¿Cómo aplicamos la ergonomía en los centros de trabajo, sea cual sea? Iniciamos con una evaluación inicial, donde identificamos los problemas ergonómicos actuales, el tipo de posturas, las áreas de trabajo las vamos delimitando,
y se van haciendo los estudios correspondientes. Rula, Reba, OWASP, ONISH o INISH creo que se llamaba. Aquí estaba. NIOSH y OCRA. ¿Ok? Utilizamos encuestas, observaciones y datos de lesiones. Aquí se suele mucho usar las entrevistas 1 a 1 para saber y conocer de viva voz cuáles son los problemas que los usuarios están identificando, presienten o sienten de acuerdo a sus labores. Porque nosotros podemos ver y pensar y decir y creer sobre todo eso. Ese es un error muy grave en cualquier entorno, creer. Lo mejor antes de creer es preguntar y asegurar. Oye, yo creo que no, esa mesa está correcta y tiene la altura correcta. Bueno, si tú mides, no sé, 1.75, 1.78 y esta cosita tiene de altura 1.10, 1.20, probablemente. Pero si mide 2 metros la persona en sí y esa madre mide 1.20, no mames, o sea, solo quiero que dimensionen cómo sería la atención de esta persona. Por lo mismo, es importante conocer de viva voz, de acuerdo a las necesidades de cada uno, cómo se siente. No podemos generalizarlo, sí, pero también es necesario hacerlo 1 a 1. Análisis detallado. Después de la evaluación, ahora sí, aplicamos métodos como el RULA o NIOSH, cuantificando los riesgos en cada puesto y en cada movimiento o en cada actividad. Después comenzamos a diseñar soluciones. Algunas pueden ser soluciones tan sencillas como comprar una nueva mesa, como adaptar algo, como comprar o cambiar las sillas, delimitar los espacios de trabajo. No tiene que ser ni siquiera costoso, a veces con mejoras de innovación de áreas de trabajo, innovaciones específicas de herramientas, mexicanadas o no sé, qué sé yo. Se pueden considerar aspectos técnicos y presupuestarios también para este tipo de diseño de soluciones. No tenemos que inventar el hilo negro, ya está, solo tenemos que saber qué, cómo, cuándo y qué retorno, qué beneficio a largo, mediano y corto plazo nos va a dar. Si el tema es una silla, si el tema es una mesa, si el tema es una herramienta, si el tema es que está muy lejos este almacén y la gente estaría más contenta si fuera más cerca, hay que hacerlo porque es lo que en este momento nuestras operaciones, la gente que está con nosotros nos está pidiendo. No podemos tampoco dejarlos de lado y no escucharlos porque, carajo, ellos son los que están haciendo el trabajo. Por lo mismo, se les tiene que dar un entorno digno para desempeñar sus habilidades, su trabajo. Y bien, como en todo lo que tiene que ver con mejora continua, se tiene que implementar y hacer un seguimiento para ver de qué manera entre 6 meses, 1 año o en el tiempo que la alta dirección, el encargado, determine una nueva evaluación, pues se puede aspirar a mejorar, ¿no? Hay que llevar un monitoreo adecuado, ver cómo reducen las quejas por fatiga, ver lo que dicen las personas, los colaboradores en 1 mes, en 15 días. Hay que llevar una evaluación y es un tema que requiere estar muy ligado a tanto como a la alta dirección. Y bien, ¿cuál es el futuro de la ergonomía industrial? En los últimos 20 años, creo que en casi todos los videos lo comento así, en los últimos 20 años, desde 1970 y tantos, de la robótica, pero es que así es, desde 1970, 1900... Bueno, no, un poco menos. Desde 2000, pongámosle 2005. Muchas tecnologías han estado saliendo a lo largo del mundo. Tenía conocimiento yo desde hace un poco de tiempo, unos 10 años quizá, de la moda de la ropa tech wearables tech. Aquí viene la palabra wearables, una cosa así. Y era algo así como ropa que te ponías y te daba mediciones y te decía cuánto has perdido de electrolitos, cosas de ese estilo, ¿no? Casi siempre o todo lo que llegué a ver enfocado al mundo deportivo, al mundo runner. Pero fue la primera vez que yo escuché el término de tech wearables o algo así y me llamó mucho la atención. Ahorita que lo veo en esta pirámide que la IA nos ayudó a cimentar. Y sí, después de investigar dijimos, sí, es que para allá va, definitivamente para allá va. Nos dimos cuenta que una de las tendencias es, miren, es lo que les decía, dispositivos que alertan sobre posturas incorrectas. Es implementar tecnología dentro de la ropa de los trabajadores para saber los momentos exactos en los que las personas fallan en su postura para poder, si no bien corregirlos o no en ese momento, llevar un estudio adecuado, saber por qué lo hacen e identificar por qué lo hacen, porque quizá no es porque quieran hacerlo, quizá así es como se sienten más cómodos porque X o Y razón. Otra, no está en un orden en específico. Otra, vamos a darle con esa, la integración con IA, sistemas predictivos de fatiga y riesgo de acuerdo a las fuerzas y a los estudios de trabajo. Yo estoy seguro que si ahorita ya nuestros resultados de los estudios de un RULA, de un REBA, de un OWASP o de los cálculos del NIOSH, si se lo ponemos a ChatGPT o alguna IA, nos puede decir muy a detalle, yo estoy casi seguro, algunas recomendaciones de mejora o algunos puntos de enfoque para estudiar el caso. La IA nos facilita mucho este tipo de cosas porque sí es un montón de datos, es un montón de datos
y hay que estudiarlos a detalle para crear soluciones generales, personalizables y ajustables, ¿ok? Tener a todos contentos de alguna manera. La automatización colaborativa, les comentaba que lo mejor es tener herramientas automáticas, pero si pueden tener robots que asistan a las tareas de alto esfuerzo, más que mejor, de verdad. Así el talento humano únicamente se debería encargar de darle el mantenimiento y el ajuste necesario a ese tipo de máquinas, o el cuidado de las mismas para asegurar su funcionamiento y pues saber qué hacer en caso de que no funcione. Pero sí, la automatización con robots, claro que es una ventaja, es un aporte a la ergonomía industrial. Ojalá todos pudieran tener una de estas máquinas, un robot, un brazo y algo que les ayude en su trabajo de desgaste, que implica desgaste físico, que implica esfuerzo y personalización masiva, adaptar a los individuos a detalle. Lo que yo les decía hace mucho tiempo y durante toda esta presentación es, si bien se puede tratar de adaptar de manera personalizada, en muchos casos los puestos de trabajo se comparten y son rotativos, los turnos. Entonces, la recomendación personal aquí es que lo hagan ajustable, personalizable. Si saben que siempre van a estar las mismas personas ahí, que siempre durante un largo tiempo por lo menos, o si no tienen un contrato definido y saben que es hasta que se quieran ir, bueno, procurar adaptarlas a las necesidades de esas 2 o 3 personas de acuerdo a los turnos que tengan la empresa, para que estén cómodos, y así saber que la última persona del turno 1 se la tiene que dejar acomodada a la última persona del turno 2, y así sucesivamente, ¿no? Así también se evitan pérdidas de tiempo, se evitan demoras. Y sí, eso sería como una solución óptima. Digo, también pueden hacerlo muy general, ponerle barritas de ajuste a las cosas, tanto para arriba como para los lados, como para adelante, como para hacia atrás. Bueno, las soluciones las tendrá que dar el encargado de ergonomía en cada industria de acuerdo a las necesidades de las personas. Igual, y lo más fácil o como solución más práctica en algunos casos, o sea, cambiar el mobiliario. Solo cambiando el mobiliario las personas pueden cambiar la silla. Ni siquiera nos vayamos a todo el mobiliario, desde la silla ya una persona puede notar el cambio. Les cuento yo cómo me jode la silla del trabajo la espalda. ¿Puedo hacer algo? Para nada. ¿Es una silla cómoda? Probablemente para alguien lo sea, pero ustedes no me ven en este momento. Mi silla es una silla de plástico de la Cheve, de Victoria, y con eso estoy cómodo y estoy bien porque mi espalda está recta y porque no me duele. La otra, desconozco el costo, pero es una silla ejecutiva de telita, o sea, de algodón. Carajo, ¿cómo molesta la espalda esa silla? Pero bueno, estoy seguro de que, miren, se los estoy contando en un video. Estoy seguro de que si me cambiaran la silla, otra historia sería y no me estuviera quejando. Entonces, las quejas por fatiga no existirían. Y pues nada, me alegro que se hayan quedado hasta el final del video. De verdad, muchísimas gracias por quedarse, por regresar. Nuevamente, no olviden suscribirse, no olviden comentar. Y pues nada, me gustaría leer de ustedes si están en la parte de ergonomía, cómo se trabaja ahí, cuáles son las actividades que realizan. Me interesa conocer más a profundidad sobre los estudios que hacen aquí, por mero curiosidad, por mero chisme, por saber. Entonces yo muy feliz de leerlos y pues nada, estoy a sus órdenes. Y ¿qué más? ¿Cómo cerramos los videos? Sí, creo que espero que les haya gustado este video, y sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, bye bye.